Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Y versículo 1. Vamos a hablar aquí de una parábola. Recordemos lo que hemos aprendido. La Biblia completa es una parábola. Una parábola que debe ser buscada, analizada, debe ser estudiada, y debemos pedirle al Señor revelación para descubrir el mensaje que está en cada parábola. La parábola es una manera en la que dice el Señor, Él va a mostrar su voluntad, Él va a mostrar su reino, Él va a mostrar su instrucción, pero la parábola debe ser estudiada y debe ser entendida. Lucas 19:1 dice entonces: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Amén. Oremos. Señor, gracias por el privilegio de meditar tu palabra, de encontrar, Señor, acá el valor de lo que tú tienes para nosotros hoy. Revélate a nosotros, y que al partir este pan, Señor, podamos recibir la porción que tú tienes preparada para nosotros hoy. Te exaltamos y te bendecimos, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos hablando, ya hace 2 domingos, hace casi un mes, predicamos del hombre rico. Y cuando en la parábola meditamos sobre esta porción, hay 2 hombres ricos: el que predicamos esos días y este es el siguiente. Este se llama Zaqueo. El otro solo se menciona como el hombre rico. Pero normalmente cuando meditamos la palabra del Señor, pasamos por alto detalles que son muy importantes y que son claves para recibir el mensaje del Señor. Porque cuando vemos una referencia de Zaqueo, y yo les voy a abrir mi corazón en esto. Cuando a mí me hablaban de Zaqueo en los tiempos de cuando yo era niño en la escuela dominical, porque era el dibujito del chaparrito, que había un arbolón y un chaparrito que se ponía ahí, como decimos aquí, y estaban las figuritas de Zaqueo, yo siempre tuve en mi mente que Zaqueo era malo. Y yo le tiraba, como decimos, le tirábamos bandos a Zaqueo. Zaqueo era un hombre malo, era un hombre indigno, era un hombre que pues sucede una transformación muy particular en él, pero había, como decimos, en el aire había una sensación, había un pensamiento de lo malo que era Zaqueo. Pero cuando meditamos la palabra del Señor, si el Señor actuara como nosotros pensamos, no estuviéramos vivos ninguno. Porque podría decir yo: oye, a mi tocayo lo miro triste. Yo sé por qué, tuvo que ver antes del culto. Pero tal vez no lo está,
Pero como yo soy el que está efusivo y quiero ver a quienes doy mis palabras de sabiduría. Pero entonces empezamos a actuar de manera en relación a nuestro pensar y a nuestro sentir. Y aquí entonces la palabra en esta parábola, en esta porción nos dice entonces: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo. La medida del varón está definida en Zaqueo, como está para todos nosotros, varones y varonas. Pero lo importante y lo poderoso de entender esto es que cuando tú y yo sepamos que hemos sido formados varones y varonas, ese es el llamamiento hacia donde debemos caminar. Si nos dijeran, fíjense, falleció la reina de Inglaterra y aquí está el siguiente que es sucesor al trono, tiene que irse para allá. Pues me voy si yo soy el que sigue. Estoy patojo todavía. Porque entonces dice, en la línea de sucesión yo soy el que va ahí, yo soy el siguiente que va a ser rey. Entonces me tengo que ir para allá para estar listo, para estar preparado. Ya sé lo que tengo que hacer, tengo clara una herencia, tengo claro, y les aseguro, voy a aprender a tomar el té con el dedo levantado, y voy a ver cómo se habla y qué cosas hay que hacer, y enséñenme el protocolo de lo que hay que hacer. Porque son cosas que nos han enseñado y nos han programado que la vida de reyes es, ¿qué nivel? Lo máximo. Tronamos los dedos y todo lo que queramos. Y es un deleite en lo particular para nosotros el poder mandar a todo mundo a que haga las cosas que queremos. Pero cuando entendemos ahora en esa comparación que somos llamados varones y varonas, ese es el camino y ese es el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Entonces debo aprenderme, como decía en el ejemplo, el protocolo de los varones y varonas, la palabra que hablan los varones y varonas, la medida que deben tener los varones y varonas. Porque Zaqueo, en lo que leemos aquí, él era un varón y la Biblia lo define como varón, pero dice más adelante, pero le falta medida, porque es de pequeña estatura. Ahora, cuando nos habla de pequeña estatura, no está diciendo que era un chaparrito. Está diciendo le falta medida espiritual, le falta medida de la palabra, le falta conocimiento de la palabra, le falta dedicarse un poco más a adorar, a exaltar al Señor, a seguir adorando al Señor a pesar de sus fuerzas. Le falta medida. Porque entonces sucedió que un varón llamado Zaqueo, que cuál era su defecto según la gente, era jefe de los publicanos y rico. Muchos sienten odio por los ricos. ¿Y por qué? Porque tienen todo. Es que se compra un carro cuando se le da la gana, me cae mal. Es que se viaja para Estados Unidos las veces que quiere, me cae mal. Ese se compró el último teléfono y la última computadora y me cae mal. Solo por eso. No lo hemos conocido, no sabemos cómo es, no sabemos nada, pero me cae mal. Y es una programación que está en cada uno de nosotros, y de entrada ya mostramos un rechazo hacia muchos que son ricos. Pero entonces había un varón llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos y rico. Y dice luego en el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Esta parte es clave, porque miren, cuando define que procuraba ver quién era Jesús, está hablando de una intención de conocerle. Era un hombre rico, un hombre que tenía muchas comodidades, que vivía en un lugar muy espléndido seguramente, pero él había escuchado de Jesús y la oportunidad de que Jesús había llegado a este lugar. ¿A dónde? A Jericó. Y él dijo, yo quiero saber quién es, yo le quiero conocer. Entonces en su corazón, en su espíritu, empieza, le vamos a decir así, ese llamamiento por decir, a ese que viene ahí, a ese le tenés que escuchar. Al que viene ahí le tenés que ver. Al que viene ahí es el que has estado esperando y le tienes que conocer. Pero luego dice, pero no podía por causa de ¿qué? De la multitud. Aquí vamos a parar. Nosotros, miren, a ver, lo voy a decir así. Esta iglesia debería ser un lugar lleno. Aquí debería estar medio mundo
Porque cuando si hiciéramos una encuesta de quiénes necesitan a Dios, todo el mundo dice que necesita a Dios. Si hacemos preguntas de quiénes quieren acercarse a conocer la verdad, todo el mundo quiere conocer la verdad. Debería estar todo así, llenísimo. Pero ¿saben por qué no lo está? Y lo dice aquí, por causa de la multitud. Nosotros deberíamos servir a Dios con mucha devoción, pero no lo hacemos por causa de la multitud. Deberíamos de buscar a Dios de mejor manera, pero muchas veces no lo hacemos por causa de la multitud. Porque el mismo Señor define, que la palabra define, que las multitudes son aquellas contrarias o opuestas al rebaño de Dios, a la pequeña manada de Dios, al pueblo de Dios. Y por eso cuando llegan unos con Jesús y le dicen, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice, y venían los muchos diciéndole, Señor, Señor. Venían ¿quiénes? Multitudes, corazón de multitud, entendimiento de multitud. Y Jesús les dice, miren, a ustedes no los conozco. Y es más, aunque hayan sanado a muchos, son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tienen espíritu de multitudes, tienen corazón de multitudes. Le voy a poner un valor adicional aquí, porque hacen lo que hace toda la gente y no hacen lo que hacen los pocos, lo que en la palabra se pide que los cristianos y que los discípulos hagamos. Cuando en nuestro camino estamos haciendo las cosas que hacen todos, somos de multitud. Todos dicen, mira, si Dios te ama, no tienes por qué orar. Dios te ama. Si es cierto, voy a dejar de orar. La multitud está en ti. No tenés que orar cada vez que comes, es una obligación. Ese pastor te dice que te vas a ir al infierno si no comes antes de almorzar. Sí, lo voy a dejar de hacer. La multitud ha encontrado el lugar en ti. El pensamiento de multitudes, el pensamiento de muchos. Pero el pensamiento de los pocos y los entendidos es, no oramos al Señor antes de la comida porque sea bueno o sea malo. Lo hacemos por la gratitud que hay en nuestro corazón hacia el Señor por permitirnos tener un plato en nuestra mesa. Porque si yo tengo esa gratitud y yo manifiesto gratitud por el plato físico que veo, también lo voy a hacer por el plato espiritual. Es entrenar nuestro ser. Es entrenar nuestro cuerpo, entrenar nuestra mente para en todo momento mostrar gratitud al Señor. Amén. ¿Me siguen? ¿Me doy a entender, más bien dicho? Entonces, procuraba Zaqueo ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús. Él quería recibir el mensaje de Jesús. Le pasó que es uno de esos que va con barbita, y todos usaban barbita. ¿Pero quién es? Yo lo quiero conocer. Pero la multitud le impedía verlo. Y si en nosotros todavía el espíritu de muchedumbre, la palabra de muchedumbre y de multitudes tiene lugar, no puedes ver la obra que Dios quiere hacer en ti. Es el famoso, vamos todos, y no vamos. Que no vayan ellos, yo sí voy. No, es que juntémonos todos para que sea buena la cosa. Pues sería bonito y alegre que estemos todos, pero si no, yo sí voy. Porque no me lo puedo perder. Porque no puedo estar esperanzado solo en lo que como multitudes se va a hacer. Y debo ser aquel diligente que busca y anhela conocer la verdad de Dios. Entonces, de nuevo, pero por causa de la multitud no podía verle Zaqueo, pero luego dice, pues era pequeño de estatura. Esto es clave. Dice el verso en 1 Samuel capítulo 9 y versículo 2. Y él tenía un hijo, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Si lo buscamos como una figura, a Saúl todos les llegaban aquí. Pero ¿qué está hablando la palabra de Saúl? No piense o no pensemos en la medida natural. ¿Cuánto medís? 1.50, 1.60, 1.40, 1.80. Sino que lo que está diciendo el valor bíblico aquí es, cuando Saúl por Dios fue escogido rey, el de mayor estatura, el de mayor medida era Saúl.
pero medida del espíritu, no medida física. Esto nos pasa como con Sansón. Cuando antes de predicarlo, cuando pensábamos en Sansón, todos se imaginaban a un tipo cuadrado fuerte. No, él era fuerte por lo que el espíritu hacía en él, era la fuerza del espíritu en él. Entonces Saúl tenía una medida por encima de los demás, medida del espíritu. Por eso dice, Saúl era joven y hermoso, no había otro más hermoso que él. Cuando, miren mis hermanos, si desde el cielo Dios pone sus ojos sobre nosotros y dice, quiero ver a los hermosos, ¿cómo se van a sentir ustedes? Ay, pero vine despeinado, Señor. Señor, es que no me has visto que tengo mi rollito aquí. Yo, gracias a Dios, ya no tengo problemas con los rollitos. Ya no tengo rollitos, son los rollones. Pero Señor, espérate, no me mires todavía, no me peiné. No me puse mi mejor ropa. Espérate, es que no me he puesto mi antiarrugas. Si así fuera, nunca estuviéramos listos. Porque ¿saben qué pasa? Nosotros nunca tenemos un objetivo, nunca tenemos ese decir, sí, ya estoy en la belleza que yo quisiera. Nunca. Siempre tenemos un defecto. O es un ojo, o es un pie, o se me hizo no sé qué la cara, ya me salió una arruga aquí, ya me salió. Y siempre tenemos un defecto y nunca estamos perfectos. Pero a lo que se refiere la palabra no es a esa vista natural, sino cuando el Señor desde los cielos mira, busca la hermosura. Porque al decir aquí que Saúl era hermoso, les voy a decir lo que nos programaron y todo el mundo nos imaginamos: alto, rubio y de ojos azules, de algo cuadradito. Y todas las princesas quieren un príncipe alto, rubio y ojos azules. Así que aquí prohibidos que ven así, no, que eso no. Aquí es todo lo contrario. Pero esa es la programación que el mundo nos ha dado. Pero lo que dice aquí de Saúl no es eso lo que el Señor está buscando. Dice, yo busco la hermosura en todos, y los ojos del Padre son enviados a la tierra para buscar a aquellos, como dice aquí, los jóvenes y hermosos. Y se refiere a la hermosura del espíritu. Y Saúl era más alto que todos por la hermosura del espíritu, porque era un varón guardado, era un varón entendido, era un varón que hacía la voluntad de Dios. Y esa era la belleza de Saúl. Y esa es la belleza que el Señor busca en todos nosotros. El Señor no nos va a decir, calvo, peludo, gordito, flaquito. No. El Señor va a decir, ¿tienes mi espíritu en ti? Has madurado espiritualmente, y esa es la hermosura que el Señor busca en nosotros. Dice también en Efesios 4:12. Esta parte en Efesios es cuando el Señor reparte los dones. Dice que Él sube a los cielos y reparte los dones sobre su iglesia y fundamenta, o los ministerios son ahí establecidos. Pero en el 4:12 dice que los ministerios y los dones son a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. El Señor demanda de nosotros medida. Y Él sí está viendo si tenemos estatura de qué, de la plenitud, si tenemos estatura de la perfección, si tenemos estatura porque estamos siendo ¿qué? Edificados. Entonces cuando hablan en Lucas 19:3, Zaqueo no podía ver a Jesús porque la multitud no se lo permitía, porque él era pequeño, no tenía estatura. ¿Qué le faltaba a Zaqueo? Madurez. ¿Qué le faltaba a Zaqueo? Discipulado. ¿Qué le faltaba a Zaqueo? Tener una entrega y tener esa búsqueda acerca de conocer al Señor, de conocer su instrucción y hacer su perfecta voluntad. Pero viene lo mejor, lo que no sabía Zaqueo. Jesús llegó a Jericó, y ¿a dónde se dirige? A la casa de Zaqueo. Y Zaqueo no lo sabía. ¿Pero por qué no lo sabía? Porque no tenía medida. Sin embargo, tiene que pasar algo antes para que pueda suceder
esa visita y ese perfeccionamiento de Zaqueo. Miren, aquí otra vez es que hay mucho que hablar. Tal vez no vamos a ir a 3 domingos o lo voy a pasar a discipulado. El Señor, todos decimos: yo quiero tener comunión con Dios, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero soñarle. Y me decía una vez unos amigos que uno tenía: yo estaba soñando y en mi sueño vi esos ojos azules de Jesús. Ay, ¿cómo sabe que son azules? Es lo que está en su cabeza. Y los ángeles, a ver cómo son los ángeles: altos, blancos, rubios, ojos azules y con unas alas. Entonces, todos queremos ver al Señor. Y el Señor quiere tener comunión con todos nosotros. Y el objetivo de entregar su vida y de venir aquí a la tierra a caminar y a enseñar su palabra y a desarrollar su ministerio es para tener comunión con nosotros. Ahora, el problema aquí no era que Jesús no quisiera estar con Zaqueo, era que a Zaqueo le faltaba medida. Entonces, lo que nos han enseñado por años es: tú dile al Señor, yo quiero que entres a mi corazón, y Él va a entrar rápido. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, no es así. Está diciendo que primero nosotros debemos tener medida, madurez. Tenemos que tener unos pasos previos para poder tener esa comunión con Jesús. Y con esto no estoy diciendo que va a ser imposible alcanzar al Señor, pero estoy diciendo que tiene que venir una serie de cambios en nosotros para tener la oportunidad de esa comunión. Porque luego vamos a ver a qué llegó Jesús a la casa de Zaqueo. Por eso es importante entonces que nos congreguemos, que meditemos la palabra, que oremos, que busquemos al Señor. Y eso es como encender una alerta que le dice al Espíritu Santo: este quiere tener comunión, ve a donde Él está. Pero a veces nosotros ni oramos, ni meditamos, ni nos congregamos. Estamos en una situación conflictiva y queremos que el Señor llegue y haga grandes maravillas. ¿Y cómo? Ahora, Él puede llegar por su misericordia y decir: aquí hace falta pan, aquí está. Y el Señor envió el pan y ni cuenta se dieron porque no le conocen. Alguien puede estar enfermo y el Señor le da la salud, pero ¿eso qué significa? Que el Señor solo pasó, le dijo: aquí te dejo este sobrecito, y se fue. Aquí está la salud que tanto querías, aquí está la comida que tanto querías, pero Él siguió. Pero lo que necesitamos es que Él tenga comunión con nosotros. Más bien lo voy a corregir: nosotros tener comunión con Él. Pero entonces sucede que de nuevo por la multitud no podía verle. Y dice Lucas 19:4: y corriendo delante, se pasó hasta delante de Zaqueo, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Miren, Jesús caminaba y la multitud iba detrás, como que era líder comunitario, líder político. Iba Jesús caminando y todos ahí. Pero esta característica de Zaqueo necesitó, para ver a Jesús, subirse a un árbol. En el libro de Génesis capítulo 1 verso 11 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Génesis 2:16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer. ¿Por qué podéis comer? Porque lo dice en lo que leímos en el 11:11. Porque Él dijo que la tierra produzca árboles frutales que den fruto. Entonces lo que nos dice la parábola es: cuando Zaqueo sale y se sube en un árbol, está haciendo justo lo que dice aquí el Génesis. Alimentándose del fruto, está siendo discipulado, está recibiendo la palabra del Señor, está recibiendo el mensaje del Señor. ¿Para qué? Para ver quién es Jesús, para verle e identificarle cuando lo encuentre en el camino. Porque si esto no sucede, él no puede ver al Señor. Por eso cada uno de nosotros, según la parábola, somos esos árboles cuyo fruto debemos traer con aquellos que tienen una medida menor o tienen baja estatura, para que por medio de ese fruto puedan ¿qué? Subir y ver al Señor. Esto es poderoso. Amén. Tú eres ese árbol donde el que no tiene medida debe subir.
Tú eres ese árbol de cuyo fruto todos debemos comer. Tú eres ese árbol que cuando fructifique vas a hacer que otros puedan ver al Señor y que dejen su vida de multitudes, su vida de muchedumbres y tener una verdadera comunión con el Señor. Amén. Entonces, cuando Jesús, dice el verso 5, llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿hacia dónde volteó a ver? Hacia arriba. Porque ¿a quién está buscando el Señor, mis hermanos? A los de la medida, a los que tienen estatura. Por eso Jesucristo lo dejó claro: debemos alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Pero el Señor lo que desea es encontrarnos a todos trabajando en esa medida de estatura, en esa medida de madurez. Pablo lo dice: no es que yo ya lo haya logrado todo y sea más que todos. Yo sigo en crecimiento, yo sigo avanzando, pero sé que tengo medida y tengo estatura. Y por eso él recibía el mensaje del Padre. Por eso recibía él revelación del reino de los cielos. Porque muchas veces decimos: Señor, yo quiero que me des una visión. ¿Y cómo si no tenemos estatura? Señor, yo quiero ver un milagro, quiero poner la mano y que sucedan grandes cosas. ¿Y cómo si no tenemos estatura? Y cuando no tenemos estatura, empezamos a aceptar cualquier cosa como milagro. Aceptamos cualquier cosa como algo maravilloso, porque nos gusta la bulla, nos gusta el alboroto, nos gusta que se menee todo, porque eso sustituye la estatura o la medida de plenitud de la edificación que debemos trabajar para alcanzar la medida del varón perfecto. Así que no te conformes con nada menos que tener medida y estatura de Cristo. Y sobre eso debemos trabajar. Entonces, cuando ya Zaqueo está sobre el árbol, que el árbol es ese árbol de fruto que da fruto, que es el que le enseña, es el que le edifica, lo que hizo Zaqueo fue acercarse a uno que pueda hacer resurgir en él, que despierte en él su llamado de varón. Y el árbol le dio medida para que pudiera ser visto por Jesús. Y por eso nosotros aquí, en el momento de alabar, en el momento de predicar, cuando nos estamos saludando, somos esos árboles que debemos dar el fruto para darle medida al otro. Yo le digo a los hermanos cuando están allá en la puerta: al que esté en la puerta, recíbanlo y denle la mano con mucho cariño. Y si viene con mucho estrés, ahí quítenle el estrés, pero denle del fruto a él ahí, solo con darle la mano. Diga: Señor, yo bendigo esta mano para todos los que voy a saludar hoy en la mañana. Y poder ser ese que da el fruto para ser ese árbol, para que otros puedan hacerse ¿qué? Visibles. El discipulado es un árbol que nos hace visibles. Esta iglesia y esta reunión es un árbol que lo que busca es hacernos visibles para lo que el Señor va a hacer. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Tener comunión con nosotros. Mis hermanos, sin discipulado no podemos tener comunión. Sin meditar la palabra no podemos tener comunión. ¿Y cómo si no le conocemos? Si al Señor le conocemos por su palabra, al Padre le conocemos por su palabra, por lo que habla, por lo que hace, por lo que dice. Pero si este valor, si esta palabra no está en nosotros, ¿cómo vamos a reconocerle? Pero lo maravilloso aquí es que Zaqueo, en el árbol, el que se hace visible es Zaqueo. Todavía no sabe quién es el Señor, pero es el Señor el que se acerca a él y se presenta con él. Esto es glorioso. Está el quién será, quién será, quién será. Entonces, verso 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar donde está el árbol donde estaba Zaqueo, mirando hacia arriba, ya con la medida y la estatura que tenía Zaqueo, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, y esto es poderoso, es necesario que pose yo en tu casa. Mis hermanos, el evangelio es bonito, es una manera de pasar el tiempo,
¿El evangelio es una forma de sentirme bien o es necesario lo que hacemos aquí para acercarnos al Señor y ser uno con Él? ¿O es necesario lo que hacemos aquí para cambiar nuestra vida? Para afirmar nuestros pasos, afirmar nuestro camino en ser hacedores de la voluntad del Padre. Todo esto, mis hermanos, Jesús no tiene necesidad de nosotros. Si Él quisiera, pudiera hacer, a ver, ¿cuántos son en la tierra? 5,000 millones. A ver, 5,000 ángeles y ya estuvo. Los que necesitamos de Él somos nosotros. Pero es Jesús el que le dice a Zaqueo: tú no lo sabes, pero es necesario para ti que yo llegue a tu casa. Todos los de este lado, ustedes no lo saben, pero es necesario para ustedes que Jesús llegue a su corazón. Los que están aquí, es necesario para nosotros y los de allá que Jesús llegue a nuestra casa. Pero es una necesidad que tenemos nosotros. Y el Señor quiere estar ahí. Pero nosotros a veces no queremos recibirle. Señor, espérame. Ya va a ser la feria. Ya va a ser Navidad. En enero te recibo. No me acuerdo cuándo es la feria aquí, pero ya no vienen ferias, da solo Navidad. Señor, espérame, ya va a ser mi cumpleaños. Después de mi fiesta de cumpleaños te recibo. Fíjate que tengo estos problemas, por eso no puedo congregarme, no puedo visitarte. Después de arreglar estos problemas yo te recibo. Y eso sucede porque no nos hemos dado cuenta que para nosotros la visitación del Señor es ¿qué? Necesaria, urgente, es de vida o muerte. Y cuando esta palabra despierte en nosotros y reconozcamos lo necesario que es, entonces vamos a cambiar, porque dejaremos de ser nosotros y seremos más como Él. Ahora imaginemos a Zaqueo cuando le dice: si yo solo quería verte, yo solo quería saber quién era, estaba aquí desde el árbol viendo. Pero ahora le dice: Zaqueo, y lo que le está diciendo Jesús es que esto es poderoso. Por eso les digo, lo voy a pasar a discipulado más tarde. Esto es poderoso. Jesús le da una instrucción a Zaqueo: Zaqueo, disculpa, ya que estás en el árbol y te veo, tú pareces ser buena gente, tienes ropa cómoda, tienes sandalias de moda, ¿me prestas tu baño? Si fueras así, yo soy Jesús de Nazaret, préstame tu baño. ¿Me regalas un vasito con agua, Zaqueo? Técnicas de Jesús para entrar a la casa de Zaqueo. No, Jesús se presenta y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, today, es necesario que pose yo en tu casa. Ahora viene algo poderoso. ¿Qué significa el nombre Zaqueo? Porque sabemos que tenemos el nombre de la tierra y tenemos el nombre del Espíritu. Abraham era el nombre de la tierra, Abraham el nombre del Espíritu. Simón es el nombre de la tierra, Pedro es el nombre del Espíritu. Oseas era el nombre de la tierra, Josué era el nombre del Espíritu. Mara era el nombre de la tierra, Noemí, nombre del Espíritu. Saulo, nombre de la tierra, Pablo, nombre del Espíritu. ¿Y Zaqueo cuál era? ¿Era el de la tierra o el del Espíritu? Era el del Espíritu. ¿Y qué significa el nombre Zaqueo? Significa pureza, inocencia. Pureza e inocencia. Pero al ver entonces en la palabra que Zaqueo no tenía medida, no estaba cumpliendo el llamado que Dios tenía sobre él. Es necesario que yo vaya a tu casa, que pose en tu casa, porque tú debes ser levantado en el llamamiento que tienes, de ser un hombre puro, de ser un hombre inocente, un hombre que predique la verdad, que testifique conforme fue diseñado por el Padre. Por eso insisto con lo que empecé. Yo tenía en mi cabeza que el Zaqueo era mafioso. Era un puro, era alguien de pureza, era alguien de inocencia, pero sin medida. Miren, aquí entre nosotros, todos, hay quienes el Señor les llama
por dar referencias, valientes, esforzados, pero como no tienen medida, aún no la pueden testificar. A quienes el Señor les ha dado la revelación de su palabra, pero como no tienen medida, no tienen estatura, no lo pueden testificar. A quienes el Señor les ha revelado su voluntad y su plan, pero no tienen medida. O para decirlo de otra manera, hay quienes cantan precioso, pero no tienen medida, y ni siquiera ese don pueden poner al servicio del Padre. Hay muchos a quienes el Señor les ha dicho: sobre ti he puesto un espíritu de intercesor, sobre ti he puesto un espíritu para sanar enfermos, para echar fuera demonios, pero como no tiene medida, no puede hacer aquello a lo que el Señor le ha llamado. Por eso es necesario que el Señor pose en casa, en nuestra casa, aquí, hoy. Es necesario. Entonces, verso 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Por qué? Porque conoce lo verdadero. Miren, hay quienes aquí reciben la palabra de Dios gozosos, y otros los trajeron a la fuerza, y otros: yo no quería venir, y otros: pero solo gana, solo recibe, solo se ve. Es bienaventurado aquel que la recibe con gozo, sin disturbios, sin distracciones. Vino a lo que vino: a adorar al Señor y a recibir la palabra. Entonces le recibió gozoso, y dice: y al ver esto, todos murmuraban. ¿Quiénes todos? Las multitudes. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y aquí está lo que yo les quería decir. Insisto, es que Zaqueo era un hombre malo, Zaqueo era un hombre pecador. Zaqueo, ¿cómo Jesús va? Porque era lo que, y les digo, así lo recibió en la escuela dominical. Y después se hizo el milagro de la transformación. Pero ¿quiénes son los que están diciendo: paren? ¿Pueden creer que Jesús ha entrado a la casa de un pecador? ¿Quién lo dijo? ¿Jesús o las multitudes? Las multitudes. Jonathan, vas a ir a la iglesia. Vos vas a ir a la iglesia. Suri, vas a ir a la iglesia. Te vas a subir a un taxi o a un bus para llegar a la iglesia, Suri, de veras. Los músicos son músicos de veras. Estos son los que tocan aquí, de veras. Ellos son. Pero ¿quién dice eso? Las multitudes. ¿Quién dice eso? La contravoz. Pero ¿quiénes eran los que murmuraban? Los de afuera. Pero a nosotros nos debe interesar una voz y una palabra: el que dice: baja y desciende porque yo voy a posar contigo. Esa es la voz que tenemos que escuchar, la que tenemos que recibir, y la que debe decidir nuestra acción siguiente. Y olvídense de lo que digan las multitudes, y que no les haga daño lo que diga la multitud. De todos modos, siempre van a hablar, siempre. Me pongo saco, ¿será que se mira bien en la cámara? La cosa es lo que vamos a hablar. ¿Será que llego a la iglesia con camisa o con lona o con chancletas? Yo habían dicho con chancletas para que todos vengan así. Es lo que vamos a recibir del Padre. Olvidémonos de lo que digan las multitudes. Que la multitud lo que desea es que tú no avances. No te va a ayudar en nada, solo quiere que no avances. Te regresas, te sientas, dice, te quedas ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, pero te quedas ahí. Pero es que sufro, pero te quedas ahí. Pero si yo quisiera hacer algo más, que te quedas ahí, te digo. Te voy a poner un par de cadenotas pues para que no te muevas. Y te voy a callar. Voy a cerrar tu boca para que no hables. Entonces las multitudes, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero ¿saben qué no sabían las multitudes? Que Zaqueo era un varón que no tenía estatura, pero que ya había subido a un árbol para comer del fruto del árbol, y ahora sí tenía medida, y ahora sí era un varón entendido, y por esa causa Jesús le llamó.
todos te van a despreciar. Duele, pero que no te importe. Todos te van a acusar. Duele, pero que no te detenga. Sigue buscando lo que es lo verdadero. Sigue buscando la revelación de la palabra de Dios. Mire, cuando yo me junto con gente, me dicen: ¿es cierto que predicas? Sí. Ah, va. ¿Y cuánta gente llega a tu iglesia? Ya sabía yo que se iba a preguntar. Es que si son poquitos, tal cosa. Si son medianos, tal cosa. Pero ¿saben qué aprendí? A cerrar mi oído. Porque es por ahí donde quieren hacer presión. A ver, Marito, ¿a dónde vas? Ah, no, hombre, hay otra iglesia más grande que te vamos a conseguir un hueso. Y vas a ver, ahí sí vas a ser feliz. Y vienen las multitudes que tienen ignorancia del plan de Dios y buscan estorbarnos. Por eso debemos cerrar nuestro oído ahí. Aquí venimos nosotros a buscar al Señor, a meditar su palabra y a crecer y a tener estatura. Y venimos a conocer aquellas cosas que debemos hacer nosotros para que Él nos reconozca. ¿Qué cosas, qué ejercicio, qué actitudes, qué cosas tengo que cambiar? La transformación que debe existir a nosotros para que el Señor nos acepte a nosotros. Porque les recuerdo, el evangelio no se trata de que yo acepte al Señor, se trata de que Él me acepte a mí. Y para eso debo subir al árbol, debo tener discipulado, debo dar fruto y debo ser aquel varón que tenga medida y estatura para que tenga la oportunidad de tener comunión con el Padre, aunque al mundo no le guste. Entonces le recibió gozoso. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mis hermanos, ustedes vienen a la iglesia aquí y yo los amo por eso y por muchas otras cosas. ¿Quiénes nos acusan de venir aquí? Ya vas para allá otra vez. ¿Y qué hacen ahí por vos, pues? ¿Y qué te dan, pues? Debes irte a otra, a la vuelta de tu casa hay una más bonita y más mejor, decimos aquí. Ya vas a ir a la iglesia otra vez. Y empieza el mundo. Si vos sos esto, vos sos esto, vos sos esto, vos sos esto. ¿Y vas a ir a la iglesia? Sí, porque la iglesia es el árbol que me va a dar medida. Pero es que si vos sos pecador, pues sí, si estuviera bueno no tengo necesidad de ir a la iglesia. Si conociera la palabra no tuviera necesidad de ir a la iglesia, porque ya estuviera en otro nivel en la estatura. Es más, ya tuvieras el discipulado en tu casa. Ahí me invitan a comer cuando hayan tostadas. Y el mundo siempre va a buscar la forma de producir afanes y apartarnos de ser aquellos que tengan plenitud de comunión con Cristo. No vayas, hombre, hoy tenemos salida, hoy tenemos no sé qué. Y las multitudes murmurando. Pero ¿quién se alegraba de que Jesús estaba en la casa de Zaqueo? ¿Quién te dice: te felicito por ir todos los domingos a la iglesia? Se los digo yo, los felicito por estar aquí. Mejor lugar no pueden estar. Y los felicito cuando levantan sus manos y cuando oran al Señor y cuando se entregan al Señor. Seamos 100 o seamos 10. Hay días en que las sillas no caben y hay días que solo la primera fila. Pero los felicito. Pero el mundo todo el tiempo está acusando. Ay, qué bueno, me alegro que Jesús llegó a la casa de Zaqueo porque Zaqueo tiene necesidad. No, ese es un pecador. Me alegro que están aquí a pesar de las lluvias. El domingo pasado, a pesar del huracán, aquí estábamos todos. Los felicito por eso. Pero ¿quién muestra gratitud? ¿Quién muestra alegría? ¿Quién muestra para decirte: sí, eso es lo que tenés que hacer? El mundo lo que te va a decir es: sal de ahí. Nadie tuvo intención de felicitar a Zaqueo, de alegrarse por Zaqueo. Las multitudes solo que le condenaron como pecador. Pero te voy a decir algo: Jesús no vino a condenarnos como pecadores. Él no entró a la casa de Zaqueo para producir condenación en él. Entró ahí ¿para qué? Para el despertar de Zaqueo. ¿Y para qué? Producir la salvación en la vida de Zaqueo. Como el Señor busca y se produce la salvación para ti, para todos.
para mí. Ese es el objetivo del Padre. Y por eso es que convivimos con Él. Y por eso le abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestro espíritu, para que Él pueda entrar y habitar ahí. Pero ¿cómo va a entrar y cómo va a ser eso de que el Señor está dentro de nosotros? Porque tenemos su palabra. Si tú tienes la palabra, tienes al Señor. Si no la tienes, no le tienes. Esto sonó así, ¿va? El que le tiene, y el que no le tiene, no le tiene. Porque algunos todavía se imaginan, viene una figura como niebla, y entró la niebla y yo estoy lleno del Espíritu Santo. No es así. Es que el pastor me va a poner la mano en la cabeza, entonces yo soy lleno. No es así. Y todavía por temas de COVID eso no se hace, o lo dejamos de hacer porque algunos querrán y otros no. Pero no por eso voy a decir, entonces yo ya no estoy ungido porque nadie me pone la mano en la frente. No. Cuando el Señor dice yo necesito, para ti es necesario que yo entre, debes conocer mi palabra, debes recibir mi palabra, debes recibir la instrucción, porque es necesario para ti, para ser transformado. Entonces Zaqueo, miren, esto es poderoso, poderosísimo. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo dice ahora, puesto en pie, después que Jesús entró a su casa. ¿Cuál es el valor bíblico de un Zaqueo puesto en pie? Está edificado. Todos en algún momento hemos sido templos caídos que deben ser levantados. Pedro y Juan encuentran a un hombre que es mendigo, que está postrado a la puerta de la iglesia que se llamaba La Hermosa. ¿Qué es lo que hace Pedro? Le levanta, le edifica. Es una persona, es un templo que dejó de ser caído y ahora está levantado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, este es el varón. Este es el que ahora tiene medida. Este es el que dio lugar a Jesucristo porque era necesario que entrara a su vida. Y ahora puesto en pie, dijo al Señor, ya que ha sido edificado, ¿qué pasa? Viene la declaración. Pero nosotros queremos declarar sin conocer al Señor. Hay gente que no conoce al Señor y se pone en su casa. Yo declaro provisión para mi casa. Hay que ser edificados primero para saber declarar. Yo confieso que, fíjense, la sangre de Cristo está aquí en toda mi casa. Si la sangre de Cristo no es para eso, es para lavar los pecados. El Señor dice que mandará a los ángeles cerca de ti. ¿De quién? De ti, del discípulo. Aquí pongo millones de ángeles. Si vieran cómo mi voz allá hace, tiemblan y corren los millones de ángeles cuando me oyen. Si no tengo medida. Pero si tenemos medida, si la palabra está en nosotros, el Señor envía a sus ángeles. Entonces sucede que por estar faltos de conocimiento, hacemos declaraciones necias. Voy a decir algo que lo dije en un discipulado y ojalá me lo entiendan todos, porque en el discipulado se volvió debate. Cuando la palabra de Dios está en nosotros y tenemos esa comunión con Él, no sería necesario, si yo voy a ir de aquí a la capital, orar por el viaje, porque yo nunca me desconecto de Él, porque su palabra va conmigo, porque sus ángeles están conmigo, porque su verdad está conmigo. Pero nomás uno entra, yo oro y cubro mi casa, y cubro el carro, y cubro la carretera, y cubro todo. Miren, hagámoslo como gratitud y como lo dije hace un momento, como una expresión de que nuestro cuerpo y nuestra mente sea entrenado de lo que debe hacer con el Señor siempre. Pero lo que pasa es que cuando vamos a salir como queremos que nos proteja, ahí sí oramos. Pero en nuestra casa, nada. Ni modo, no quiero perder mis chivas. Que el Señor me las cuide. No quiero chocar mi carro, que el Señor me lo guarde. Pero si nosotros tenemos comunión con el Padre, comunión con su palabra y somos verdaderos discípulos, esa oración no la necesitas. Mejor dile: Señor, te agradezco por tu bondad, te agradezco porque estás conmigo y te agradezco porque en todo momento tú me guardas. Y démosle. Esa oración es válida hasta 100 kilómetros por hora. Arriba de 100 se anula la oración y ustedes van AC/DC y les dice cómo van. Y hay lugares que hasta 90 y esa oración tiene validez, tiene cuota. Arriba de ahí, que el Señor te guarde. Y si es en moto, bájenle.
Si hubiera aquí alguno que solo en moto, yo miro que las chompas se les hacen así, hasta 60, muchachos. De ahí para arriba, ahí sí dice. Entonces, Zaqueo hace una declaración cuando tiene medida. Después que Jesús ha entrado y ha posado en casa de él, a pesar de las murmuraciones, y esto es poderoso, las murmuraciones, ¿dónde están? Fuera de casa. Pero Zaqueo, ¿qué está aprendiendo del Señor? Dentro de casa. Ahora imagínense, aquí este lugar es estar dentro de la casa. Solo falta que aquí esté la murmuración. Ahí sí estamos fregados. Aquí en los de adentro no puede haber murmuración. Aquí en los de adentro no puede haber chisme. Esos son los de afuera. Pero si acá adentro sucede, tenemos corazón de multitud. Aquí debemos ocuparnos de conocer al Señor, de recibir lo que es necesario y tener medida, para ya no ser pequeños, sino avanzar hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ahora que Zaqueo tiene medida, hace una confesión. Señor, le dice. Y la confesión, ¿a quién se la hace? Al Señor. No se le está diciendo a las multitudes. Porque miren, bueno, lo voy a leer primero. Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto es poderoso. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero Zaqueo se lo está diciendo al Señor. Porque miren, si yo me paro ahorita ahí en la puerta y digo, si a alguien yo le he dicho una mala palabra, le doy 10,000 quetzales, ¿cuántos van a llegar ahí? A mí me debes y ni los conozco. Si a mí me debe, miren, se amontona la multitud y no me va a alcanzar para pagarles. Pero nosotros, nuestra respuesta, cuando hemos surgido como entendidos, nuestra palabra debe ser presentada ¿a quién? Al Señor. ¿A quién tenemos que confesar nosotros? Al Señor. ¿Con quién tenemos que limpiarnos? Y la palabra del Padre es la que va a servir para que nos limpiemos. ¿Por qué? Porque venimos a Él. Pero lo poderoso es que ahora que Zaqueo es entendido, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y no está hablando de dinero. Ahora que yo he recibido la verdad tuya, ahora que he recibido la verdad, que he despertado como el hijo pródigo y sé que tengo bienes, la mitad le voy a dar a los pobres. ¿Qué está diciendo? El gozo con el que yo te recibí a ti, ahora yo voy a enseñar, le voy a entregar ese gozo a la gente. El valor de la oración que tú me has dado, ahora yo se la voy a dar a la gente para que ellos también oren. La importancia de que tú estés en casa y de poder congregarnos, yo se lo voy a entregar a todos para que todos se congreguen y puedan recibir y acceder a esto que tú me acabas de dar a mí y que ellos no lo tienen. ¿Qué le está diciendo Zaqueo? Ahora yo trabajaré para ti. Pero no dijo renuncio a ser publicano. Zaqueo que siga trabajando, no vayan a dejar el negocio. Sigan en su negocio y promuévanlo y hagan mercadeo y hagan telemarketing y pongan ofertas. Pero a lo que somos llamados espiritualmente, debemos entregar los bienes que espiritualmente nos han sido dados a todo aquel que es necesitado, al pobre. Hay unos que son tan pobres que pasan enojados todo el día. Nosotros debemos ser aquellos pacíficos y debemos ir y llevarles ¿qué? De la paz. Es que esto es como un hambriento. Aquellos que tienen hambre todo el día, mea culpa, dicen ahí. Paso con hambre todo el día. La única manera de quitar el hambre, ¿qué? Comiendo. Pues si uno te está terminando el último bocado y ya aquí pregunta ¿qué más hay? Entonces hay muchos que no conocen la riqueza de los cielos y alguien se las debe llevar. Hay muchos que no conocen el significado de la paz, alguien se los tiene que llevar. Hay muchos que no saben lo que es la paciencia, alguien se los tiene que llevar. Muchos no saben lo que es orar, alguien les debe enseñar a orar. Muchos no saben lo que es alabar y adorar, alguien debe ir y enseñarles lo que es alabar y adorar. Y eso es lo que está haciendo aquí Zaqueo. La mitad de mis bienes yo les voy a dar a los pobres, a los que no tienen. Pero luego se vuelve más poderoso el asunto. Y si en algo he defraudado a alguno,
Aquí ya no está hablando de, estoy repartiendo mi herencia, si he defraudado a alguno. Dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Es una cuadratura. Voy a completar el plan de Dios, voy a completar el llamamiento en esa cuadratura, voy a cerrar el círculo para aquellos que han sido defraudados puedan ahora ver que ya no soy el de poca estatura, que ya no soy el de baja estatura, sino que soy uno que tiene medida, que antes era hablador, sí, pero ya no, que antes era mafioso, sí, pero ya no, que antes era una persona desagradable, sí, pero hoy ya no, por causa de que fue necesario que Jesús posara en Zaqueo y en su casa. Ahora Zaqueo ha entendido y tiene el despertar y tiene la medida y tiene estatura para promover, anunciar, predicar el reino de los cielos. Amén. Y entonces en el verso 9 Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Quiere decir, hoy Zaqueo es entendido. Hoy Zaqueo, que seguirá siendo publicano y seguirá siendo rico, es entendido en la palabra de Dios, es entendido en las cosas que debe hacer. Pero la declaración de Jesús se produce después de la declaración de Zaqueo. Y esto es poderoso, y aquí termino. El Señor primero quiere escuchar qué es lo que tú vas a decir, para después Él afirmar o rechazar lo que dijiste. Señor, si tú me compras un carro, yo te busco. Automáticamente rechazado. El Señor está escuchando. Señor, si tú me das un trabajo nuevo y bonito y así como tú sabes que yo quiero, esos trabajos no existen. Yo te sigo, esos trabajos no existen. Yo me desespero de mi jefe y puedo decir, no, ya no lo quiero a él, me voy a ir a un trabajo mejor porque hay un jefe buena onda. 3 meses me vas a durar allá. No, es que tengo un compañero que ya no lo aguanto. Al otro trabajo va a haber otro también que no vas a aguantar. O el inaguantable soy yo. Como no me lo quiero ver en el espejo, ¿va? Ya van a ver, cuando yo sea patrono los voy a tratar bien a todos. Quiero ver. Aquí no nos pagan justo, pero cuando la empresa sea mía van a ver todo lo que les voy a pagar. Quiero ver, anotámoslo aquí, ¿ve? Y quiero ver que vas a hacer eso. Porque muchas veces no se hace porque no quieren, sino porque no se puede. Te lo digan de buena o de mala manera. Pero insisto, el Señor está primero escuchando qué es lo que nosotros vamos a confesar, para luego Él hacer una declaración. Señor, si tú me salvas, yo te sirvo. Espérate, eso te la va a rechazar. Señor, si tú me sanas, yo te busco. Te lo va a rechazar. Si tú me das, yo vengo. Te lo va a rechazar. Porque seguimos hablando como necios, seguimos hablando como multitudes. El discipulado fue por gusto. No hemos aprendido nada. Hacía como 1 año que no lo decía, o más, desde la pandemia. Pero si yo le digo, Señor, ahora entiendo que lo que debo hacer es meditar tu palabra, viene la declaración del Señor diciendo: este es mi hijo, hoy la salvación ha entrado aquí. Vengo a servirte, vengo a buscarte para hacerme reconocible ante ti. El Señor va a decir: hoy ha despertado la luz en mi hijo y afirmo la salvación en este. ¿Qué es lo que queremos escuchar al Señor decir de nosotros? ¿Es mi hijo amado o apártenmelo porque no lo quiero ver? ¿Este es el que me complace o este es el que me avergüenza? ¿Este es el que me es útil o es el que me estorba? Y por eso es importante la edificación, el discipulado, el conocer la palabra del Señor y nuestra disposición para en todo momento mostrarle al Señor y testificarle que es nuestra prioridad, y hacer aquellas cosas que nos puedan dar medida y estatura delante de Él. Amén. Entonces, verso 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso es lo que le contesta Jesús a Zaqueo después de la declaración de Zaqueo.
por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La medida. ¿Qué se había perdido? La estatura. ¿Qué se había perdido? El entendimiento. ¿Qué se había perdido? La revelación de la verdad de Cristo. Pero hoy la hemos recuperado. Y hoy sabemos que servimos a un Dios verdadero. Y hoy sabemos que nuestro Dios no es negociante, sino yo debo someterme a su verdad. Que yo no puedo venir a Él a sobornarlo ni a ofrecerle nada, porque Él es dueño de todo. Pero lo que sí puedo hacer es rendir mi vida delante de Él, para ser aquel el que ha entendido la necesidad que tenemos nosotros, o que tengo yo, de ser uno con el Señor. Y cuando reconozcamos el valor de poder tener esta oportunidad de adorarle, de buscarle, de aquí hacer todo aquello que nos permita ser reconocibles, entonces seremos verdaderamente salvos. Amén. Cerremos nuestros ojos y meditemos en nuestra vida. Meditemos en nuestro pensamiento. Meditemos en nuestras acciones y en aquellas cosas que debemos cambiar, que debemos transformar, y aquel nacimiento nuevo que tiene que producirse en nosotros. El deseo del Señor es habitar nuestra casa hoy. El Señor está buscándote a ti desde hace mucho tiempo para habitar tu casa, porque es necesario que esa casa sea habitada hoy. Dejemos los afanes de este mundo. Dejemos las tradiciones de este mundo. Dejemos el engaño de este mundo. Dejemos las ansiedades y todo lo aparente de este mundo, para ser verdaderos en Él y tener estatura y poder recibir la riqueza de los cielos hoy. Amado Señor, te pedimos que nos muestres en nuestro corazón, Señor, y a nuestra mente, Padre, aquellas cosas que debemos cambiar, transformar y corregir. Y hemos entendido por tu palabra que esto es un camino. Es un camino de la transformación, es un camino de apartarnos del mal, y es un camino de meditar y recibir y conocer tu palabra. Y por eso le llamamos a este un camino de conversión, Señor. Porque tú buscas a aquellos que desean ser convertidos de las multitudes y de las muchedumbres hacia pueblo de Dios y hacia los escogidos. Permítenos, Señor, iniciar ese camino de conversión con valentía y con esfuerzo. Avanzar en ese camino, Señor, con dedicación, pero que cada paso revele en nosotros medida y estatura, madurez y entendimiento, Señor. No hacerlo solo por religiosidad o por imitación, sino por verdaderamente tener un encuentro contigo, Señor. ¿Y dónde tenemos un encuentro contigo? En tu palabra, cada vez que meditamos, cada vez que la leemos y recibimos tu instrucción. Y recibimos ahí también el consuelo, Señor. Y ahí recibimos también el ánimo y el gozo y el aliento para seguir avanzando. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor, y los que nos ven también, Padre Santo, que pueda ser abierto su espíritu, Señor, y que puedas librar sus cargas, Jesús, que las multitudes ya no puedan tener tapados los ojos, sino que estos puedan abrirse para ver las ventanas de los cielos, y puedan abrirse y recibir, Señor, de ti lo que tú tienes como verdadero para nosotros. Señor, que venga el despojo y nos apartemos y nos quitemos todo peso que solo nos impide caminar.
Señor, aparta de nosotros los enojos, la ira, Padre. Aparta de nosotros, Señor, el pecado. Aparta de nosotros, Señor, las cadenas. Aparta de nosotros, Señor, aquellas cosas que nos pudieron haber dicho, Señor, y que equivocadamente creímos. Y rompemos todo eso. Alguien pudo venir y decir que éramos inútiles. Alguien pudo decir que no servíamos para nada. Pero rompemos hoy eso en el nombre de Jesús, porque tú nos has llamado varones y varonas, hechos a tu imagen y semejanza. Y ese es el valor de cada uno de nosotros. Llévanos por ese camino, Señor. Edifícanos y danos medida para alcanzar el verdadero llamamiento, Señor, y alcanzar, Padre Santo, la estatura y la plenitud de la medida de Cristo Jesús, a fin de ser perfeccionados. Rendimos a ti nuestra vida, Señor. Y si alguien va a hacer esta declaración por primera vez, dile: yo rindo mi vida a ti, Señor, y te pido que me aceptes, y te pido el hacerme reconocible delante de ti, y que me aceptes para ser uno contigo. Y si alguien en su corazón tiene el deseo de reconciliar, haz también la misma oración: yo me rindo delante de ti, te reconozco como Señor, me reconcilio contigo, y permíteme, Señor, hacer aquellas cosas para que tú me aceptes. Transformar mi vida para que tú me aceptes y poder ser uno contigo, Señor. Poder vivir en comunión. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, por entregarte a nosotros y darnos este pan de vida, Señor. Lo comemos, lo recibimos y nos nutrimos con él. Gracias, mi buen Señor Jesús. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser fruto agradable ante ti y quiero mi vida entregar